En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Quiero decirles, amigos, que no lo voy a leer completo, son muchos versículos, y como me voy a centrar en los primeros, pues sobre ellos estaré hablando. Capítulo 4, versículos del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciéndoles: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les comentaba, son muchos versículos. Como me voy a centrar sobre lo que hemos leído, pues les sugiero que leamos del capítulo 4 de San Lucas, del versículo 16 hasta el 30. Lo primero que yo quiero decir es de que valdría la pena que cada uno de nosotros nos imagináramos esta escena solemne. Las sinagogas, que era el pequeño templo, ahora podríamos decir como el templo parroquial, en donde se reunía la comunidad, no era muy grande. No se necesitaba micrófono para hablar ahí, no es como estas grandes iglesias a las que nosotros estamos acostumbrados. Como quiera, además, las comunidades no eran, las comunidades judías, los lugares donde el Señor Jesús estuvo, no eran tampoco demasiado poblados, Esto también nos tiene que llamar mucho la atención, porque definitivamente estamos hablando de pequeñas comunidades, pequeños núcleos humanos, donde cala la palabra de Dios y efectivamente les lleva a dar testimonio de ella. Por eso es tan importante que nuestra comunidad parroquial sea el lugar del encuentro, donde conocemos la palabra de Dios y la hacemos vida, pero además la hacemos vida también en los pequeños grupos y sobre todo en la familia. Nos imaginamos esta escena, el Señor Jesús está desenrollando, abriendo esto que se llama los libros de la ley, pero eran rollos, lo abre y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que el Señor Jesús está diciendo realmente en Él se realiza. Y está hablando de una misión, porque Él me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, a curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ayer les hablaba de que estamos por realizar la mega misión aquí en la Arquidiócesis de México, y precisamente pues vamos a tocar ambientes en donde estaremos atendiendo a pobres, a encarcelados, estaremos también en hospitales, ciertamente estaremos viendo el medio ambiente, este ambiente que estamos contaminando. Pero yo quisiera decir que no solamente sobre el Señor Jesús está el Espíritu Santo, está también sobre ti y sobre mí. Y yo me atrevería a decir que si hoy nosotros hacemos vida lo que el Señor Jesús nos está diciendo, en cada uno de nosotros podríamos encontrar también este dinamismo, esta fuerza del Espíritu Santo para no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida, salir en la búsqueda de aquellos que, podríamos decir, son pobres, aquellos que están cautivos, de aquellos que están ciegos, de aquellos que están oprimidos. Pero si nosotros hablamos ciertamente de los pobres, de los oprimidos, de los ciegos, es para llevarles a ellos el Evangelio, la buena noticia. Y sabes, yo me atrevería a decir que para poder llevar algo hay que recibirlo. Y entonces yo, verdaderamente te lo digo, me pongo delante del Señor como pobre. Nada tengo,
Nada es mío. Y entonces yo todo lo quiero recibir de Dios. Por eso un amigo decía, yo no tengo nada en esta vida, pero soy hijo de aquel que lo hizo todo. Y entonces aprender a vivir libre, con la libertad que brota del amor de Dios. Y en esa libertad, entonces, recibir todas las gracias y las bendiciones del Señor. Porque lo importante es recibir el Evangelio. Con un corazón nuevo, con una mente nueva, abierta. De tal manera que la palabra de Dios, ya le he comentado, para mí siempre es nueva. Si todos los días la leo, si todos los días la predico, ya me lo sé. No. Todos los días tengo que preguntarle, Señor, ¿qué me dices a mí? ¿Y qué me dices para que yo le diga a mis hermanos? Así es de que, ciertamente, cuando nosotros hablamos de la pobreza, podríamos pensar en esa pobreza material, pero también hay una pobreza emocional, Hay una pobreza intelectual y ciertamente esa pobreza vivencial o espiritual. Y es de que también hay quienes emocionalmente son pobres. No pueden dar un abrazo, no pueden dar una sonrisa, no se sienten alegres, se sienten frustrados en la vida. Y también hay esa otra pobreza intelectual, aquellos que por alguna circunstancia no han tenido la oportunidad de estudiar. Y entraríamos en esta otra pobreza espiritual, los que no conocen la palabra de Dios, los que no acuden a los sacramentos, en fin, en cuanto a la pobreza. Pero si habláramos de la ceguera, también ahí hay una ceguera física, también una ceguera emocional, cuando no logro comunicarme con el otro. Podríamos decir cuando no soy empático, cuando le tengo miedo al otro, cuando tengo una timidez excesiva. Hay una ceguera intelectual. El Señor Jesús decía, hay quienes tienen ojos pero no ven, y nosotros decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si habláramos también efectivamente de los que están oprimidos o encarcelados, está la cárcel física, pero cuántas veces yo estoy oprimido por un complejo, por un odio, por un resentimiento, porque me he hecho de alguna persona que me persigue un gran ogro, o de mis faltas o de mis pecados. Lo interesante, querido amigo, es que Dios viene y nos libera. Recuerda, y he sido enviado para proclamar un año de gracia, es decir, la libertad total, absoluta, de todo aquello que oprime al ser humano. Por eso yo le pido al Señor, libérame de mi ceguera, de mi pobreza, de mi incapacidad para relacionarme con los demás. Libérame de lo que me oprime. Y entonces ayúdame a ser consciente que a mi alrededor también hay tantos que no te conocen. Y que sin embargo tú, Señor, eres el que les puedes dar vida nueva. Ahí está una tarea, querido amigo, para ti y para mí. O una doble tarea. Déjate amar por Dios. Déjate liberar por Dios. Y lo que el Señor hace en ti, compártelo con los demás. Con tu ejemplo, con tu testimonio, pero llevándoles también el Evangelio. Una manera, por ejemplo, compartiendo estos videos. Recuerda que puedes inscribirte a la página y dice abajo, cuando ves el video del lado derecho, ahí dice suscribirse, suscríbete. Y a tus amigos con los que quieres hacer un grupo o has hecho un grupo, diles también suscríbete. Ahí estamos, palabra de vida para ti, querido amigo, porque a la larga qué alegría poder decir hoy y siempre, Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. Amén.